ver en, en la clase de hoy, vamos a ver el último de los temas de contenido, que es el último de los temas para la primera evaluación, para el primer examen, que es el tema de Weber, Max Weber y la burocracia. Con esto ya ustedes tienen el paquete de teoría o el paquete, digamos, de pensadores organizativos, de pensamiento organizativo necesario como para hacer la primera evaluación, el primer examen. Recuérdense que, como también hemos dicho, esta es una materia de evaluación continua, o sea, vamos dando contenido y vamos evaluando. Ya tenemos tema 1 y tema 2 evaluado con el foro y ahora nos viene para el miércoles que viene, si Dios quiere, que ya estamos en la semana 7 del curso, el 25 de noviembre. Procedemos entonces con el primer examen. Y ese primer examen, como ya les dije, como ya se evaluó tema 1 y tema 2, ese primer examen corresponde Taylor, Fayol y lo que veamos hoy de Weber, 3, 4 y 5. Entonces, con este contenido vamos a tener, como les digo, listo el material del primer examen. Entonces, vamos a dar el contenido, pero creo que luego de la clase o después de la clase, terminada la clase, podemos conversar ya más en detalle si ustedes tienen dudas o como me imagino que ya habrán leído y habrán estudiado y habrán empezado a procesar las teorías y etcétera, ya me imagino que tendrán dudas o tendrán ya una primera idea acerca del examen y de la materia. Lo conversamos al terminar la clase de hoy. Y también quería comentarles, antes de comenzar, que eso era lo que estaba haciendo antes de la clase, estaba revisando la actividad de ustedes en módulo 7. Entonces simplemente estábamos haciendo una advertencia y mandé mensajes de alerta a Nilia Cabezó, que tiene 28 días que no entra a módulo 7, por lo menos a nuestra aula. A Iliani González, a pesar de que en este momento está conectada en el, en nuestra clase, pero tiene 7 días que no entra, por lo menos el módulo 7 reporta que entró por última vez el 11 de noviembre y si tienes ya una semana que no entras, necesariamente tengo que reportarte. El Anliek Ramírez, que tiene 8 días que no entra. Y Bárbara Rojas, que tiene 18 días que no entra, y Ainara Unzu, que tiene 12 días que no entra. Esas personas ya fueron reportadas, entonces eso no significa nada, sino simplemente sepan que estamos atentos a su participación en módulo 7 y si es verdad que a lo mejor pasa una semana o 6 días y no hay nada nuevo, o sea, el tema está abierto y no hay nada nuevo en el tema, o em, a lo mejor no hay un aviso nuevo mío, si tienen que estar pendientes de entrar y si tienen que estar pendientes porque, por ejemplo, en estos días he puesto videos, en estos días he puesto presentaciones, o sea que dicho sea de paso, entre paréntesis, les comento que a la clase del miércoles pasado, en términos de contenido, el aula está perfecto. O sea, al miércoles pasado tenemos todas las clases montadas, todas las videoconferencias de Zoom están montadas, todos los materiales están montados, las láminas, las presentaciones están montadas al miércoles pasado. La de hoy obviamente no, pues, pero al miércoles pasado sí. Y como les digo, eso es una cosa que yo voy haciendo progresivamente. Así que a pesar de que no haya un aviso, que no haya un anuncio oficial, ustedes deben saber que yo estoy día a día poniendo un video nuevo, poniendo una lámina, a lo mejor, en fin, o sea, no pueden perderse 7 días del módulo 7. Entonces, por eso están recibiendo al día de hoy una primera alerta, que además, si me auditan en la escuela, si me auditan mi curso, se darán cuenta de que yo estoy atento a esto y de que estoy haciendo las alertas, pues, ¿no? O sea, si la directora o la coordinadora
de relaciones industriales en la escuela se meten en mi aula para ver cómo vamos avanzando, se van a dar cuenta de que yo estoy atento a esto y que les estoy mandando el... Entonces, bueno, eso está ya hecho y los que recibieron la información, pues ya lo saben, pues en qué andamos. Y vamos entonces a pasar directamente a la clase, al tema correspondiente a hoy, Max Weber. Max Weber es un personaje que les va a acompañar a ustedes a lo largo de la carrera. De Max Weber, por supuesto, en la clase de hoy yo les voy a hablar muy poco. En términos, digamos, de la persona, del personaje, yo les voy a hablar muy poco porque ustedes van a tener lecturas y van a tener, digamos, estudios acerca de Max Weber a lo largo de la carrera, en diferentes materias, me imagino, hablando, ahorita que estábamos hablando con Daniela de sociología y de la profe Astrid, me imagino que con la profe Astrid algo habrán visto o algo verán de Weber, y así, pues en Sociología 2 y etcétera, van a ver cosas de Weber porque él es un autor central para nosotros, para nuestra carrera. Por eso entonces en esta materia de pensamiento organizativo nosotros, digamos, no ahondamos demasiado en Weber, así como, digamos, lo hicimos con Taylor y con Fayol, que realmente en esta materia es donde los van a ver. O sea, si no los conocen en esta materia, pues casi que se quedan sin saber de ellos. Pero de Weber, como les digo, no vamos a hablar demasiado por lo que les comenté, que mm, ustedes lo van a ver en repetidas veces en otras materias. ¿Cuál va a ser la agenda de la mañana de hoy? Primero vamos, por supuesto, a recordar quién era Weber. eh, Obviamente, como les digo, de una manera muy concisa, muy breve, y luego vamos a hablar de Weber, el tema que nos interesa a nosotros para pensamiento organizativo, que es la burocracia. O sea, Weber tiene muchísimas, digamos, muchísimos temas sobre los cuales desarrolló él su conocimiento, y ustedes van a ver, debe ver mucho, como les digo, muchas cosas diferentes a lo largo de la carrera, pero nosotros en esta materia, en pensamiento organizativo, nos vamos a enfocar solamente en su concepto de burocracia y en lo que él enseñó con respecto a burocracia. Entonces, bueno, de burocracia vamos a ver, por supuesto, el concepto de burocracia para entender de qué se trata el burocracia, de qué es ser burocracia o qué es ser burócrata. Y luego vamos a ver en la clase de hoy 6 principios de la estructura burocrática. Vamos a ver esos 6 principios que son autoridad racional legal, la competencia técnica, la responsabilidad y autoridad, la jerarquía, las normas y los estándares y digamos el que todo esté por escrito. Esos 6 principios van a ser la clase de hoy y con eso terminamos, digamos, en la parte de presentación mía de la clase. Sin embargo, en las láminas que yo les voy a presentar, en las láminas que yo les voy luego a colgar en el tema, en módulo 7, hay una información adicional para su HTIE. Y fíjense el orden que sigue. Fíjense que nosotros tenemos en el orden de la lámina, fíjense, tenemos una X grande en un primer nivel, luego tenemos un signo más en un segundo nivel, y luego tenemos una X chiquita en un tercer nivel. Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo en la siguiente lámina, que es la lámina de HTIE, fíjense que continuamos en el más, en el signo más, ¿sí lo ven? Así que entonces lo que quiero decirles con esta lámina es que esta lámina, digamos, continúa dentro del tema de la burocracia. O sea, estamos dentro del tema de la burocracia, vimos el concepto de burocracia, vimos los 6 principios y luego en la siguiente lámina, ustedes verán en sus horas de HTIE, ustedes verán los rasgos característicos, la situación del funcionario público y así sucesivamente, como elementos de la burocracia, como elementos de la burocracia. Entonces, vamos a comenzar entonces con
Por cierto, ¿cuántos es que eran nuestras HTIE? ¿Eran 4? ¿Eran 5? No me acuerdo, creo que eran 5. ¿Cuántos eran las horas de trabajo independiente del estudiante en esta materia? ¿Se acuerdan que lo dijimos en la primera clase? Creo que eran 5 horas. Creo que eran 5. 5, dice Daniela, perfecto. Entonces, lo que yo supongo es que además de la clase de hoy, en sus 5 HTIE, ustedes van a desarrollar estos temas que, como te digo, no los voy a dar en la clase de hoy, pero van a estar en las láminas. O sea, que la lámina que voy a colgarles a ustedes sí está esto para ayudarles, digamos, a aclarar los temas y por supuesto es materia del examen, pues es contenido para el examen, pero no lo vamos a dar acá. Muy bien, entonces continuemos con la presentación. Y para ello vamos a hablar y conocer a Weber, a Max Weber, que por cierto, simplemente como mención acerca del apellido y del sonido del apellido, así como nosotros en la clase pasada con respecto a Fayol dijimos que no le dijeran Henry, porque no era anglosajón, sino que era francés, que le dijeran Henri Fayol. Bueno, de igual manera, les pido que a Weber no lo llamen Weber, porque no es anglosajón, es alemán. Y en alemán, la W nuestra suena como B. Entonces él es Weber, no Weber. ¿Ok? El pobre Weber le va a dar un soponcio en la tumba si escucha a 41 chicos en Caracas llamándolo Weber. Entonces, por favor, Weber. Weber es un famoso sociólogo, economista, politólogo, filósofo e historiador alemán, que fíjense en la época en la que nace y muere, igual que los otros personajes que nosotros hemos trabajado en las clases anteriores, finales de siglo XIX, comienzos de siglo XX. O sea, él está viviendo, digamos, lo que vive Weber es lo mismo que vive Taylor, es lo mismo que vive Fayol, lo mismo que vive Taylor para el obrero, para la industria en Estados Unidos, lo mismo que vive Fayol para la administración y la gerencia en París, en Francia, lo vive Weber en Alemania, pero pensando en la burocracia, pensando en cómo se organiza la burocracia. Weber es para nosotros, estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales, como les digo, muy, muy importante porque él es el padre de la sociología moderna, o sea, uno de los fundadores de la sociología y uno de los, digamos, de los pilares de la sociología. Y además que él tiene, digamos, muchos méritos en su favor, porque fíjense que lo presentamos como sociólogo, pero además lo presentamos como economista, porque era economista con la circunstancia de que él era una fusión digamos, de disciplinas. Él no era puramente sociólogo ni puramente economista, sino que él mezclaba esas disciplinas y entonces hacía, por ejemplo, sociología política o hacía economía o historia de la economía, en fin. Además, era politólogo, o sea, estudiaba la política y la ciencia política, y yo creo que lo que más le gustaba hacer a Weber era historiador. Y por eso es que Weber es tan difícil de leer. Y con eso les estoy advirtiendo que Weber es difícil de leer. O sea, Weber es un ladrillo, además escrito en alemán, traducido a español. Eh, él es historiador, pero un historiador apasionado, un historiador, pero así le enloquece la historia y le enloquece comprender las cosas a partir de la historia. ¿Y por qué les digo que eso es complicado para nosotros que estudiamos a Weber? Por lo siguiente, porque para él proponer una idea o para él proponer un concepto, o para él proponer, digamos, un desarrollo que está, digamos, presentando en uno de sus libros, a lo mejor usa 20, 25 páginas, no exagero, a lo mejor usa 20, 25 páginas para hacer la elaboración histórica desde la Edad Media, las invasiones bárbaras, luego los comerciantes de la vieja Venecia, o lo que llamamos el mercader de Venecia, los mercaderes de la vieja Venecia, cómo eso se combina. Entonces, él se lanza
20 o 25 páginas de historia que son, ustedes se imaginarán, son 20 o 25 páginas fascinantes, o sea, absolutamente enriquecedoras, donde él va conectando y comentando los elementos de la historia para finalmente en la página 26 proponer lo que quiere proponer. Entonces, por eso les digo, él es muy pesado por eso, él es muy pesado porque pesado en su teoría y pesado en su lectura, porque hay que saberlo leer. O sea, Weber dice lo que dice, pero luego de todo un razonamiento histórico. Entonces hay que saber leer a Weber, porque si tú lees a Weber simplemente creyendo que te va a decir el concepto, pues no digo que te aburra, sino que te confundes diciendo, bueno, ¿y esto qué es? Y cuando llega digamos, el punto, cuando finalmente llegamos. Entonces hay que saber leerlo y hay que saber interpretarlo en ese sentido. De Weber, ustedes a lo largo de la carrera, de su carrera como industriólogos, ustedes van a leer varios libros, y varios, me refiero varios, pues, pero los más importantes que ustedes seguramente verán a lo largo de la carrera, no sé en cuál de las sociologías o en cuál de las historias lo van a ver, pero tengan la seguridad de que lo ven, son estos tres. Un primer libro, ese es chiquitito, ese es bien cómodo de leer, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. En ese libro, Weber explica cómo fue, y este libro es muy importante para nosotros como industriólogos, sobre todo para nosotros que nos preguntamos por qué el industrialismo surgió con tal expansión en Estados Unidos, en Norteamérica. Bueno, este libro lo explica, La ética protestante y el espíritu del capitalismo lo explica. Weber dice, eh, de nuevo, haciendo un estudio histórico de no sé cuántos siglos y no sé cuánto, él llega a proponer la siguiente idea. Él dice que los colonos que llegaron a Estados Unidos en el famoso barco Mayflower, que fue el barco aquel que llevó a los primeros colonos irlandeses a Estados Unidos, él dice que esos colonos, primero, fíjate que no llegaron como llegaron los otros europeos, como los, ¿cómo se llama? Los españoles o los portugueses que vinieron a América Latina, que vinieron como conquistadores, o sea, ellos vinieron a conquistar las tierras y a conquistar las riquezas para llevárselas a los reyes de España, etcétera. Pero Weber, por el contrario, nos dice que los que vinieron a Norteamérica, en este libro, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, los que vinieron a Norteamérica no son conquistadores, sino son colonos. Vinieron a colonizar, vinieron a hacer ciudades, vinieron a quedarse, vinieron a vivir, vinieron a instalarse. Por lo tanto, su manera de ver el mundo era diferente, no era déjame ver qué me llevo, sino déjame ver qué hago, déjame ver qué construyo. Esos colonos tenían una característica, y era que prácticamente todos tenían como común, compartían la religión protestante. Y ustedes se recuerdan que la religión protestante, el protestantismo, tiene ciertas características, y una de las cuales dice, o los protestantes pues dicen, que es que los humanos no esperamos morirnos para ver si vamos a ir al cielo o no, o si tenemos, digamos, ganada la puerta del cielo, sino que por el contrario, los protestantes dicen que en vida, en la tierra, con los pies sobre la tierra, el humano, el ser humano, el hombre tiene que demostrar que él es uno de los escogidos. Él tiene que demostrar que es uno de los que sí va a entrar por la puerta del cielo. ¿Y cómo lo demuestra? Bueno, con eso que Weber llama la ética protestante. ¿Cuál es la ética protestante? Una vida frugal. Frugal me refiero, digamos, sin vicios, vicios, pues, o sea, sin alcohol, sin mujeres, sin rumba, sin no sé cuánto, sin vicios, sin gastos innecesarios, comiendo solo lo que haya que comer, vistiendo lo que haya que vestir. Y si tú unes esas dos ideas, o sea, la idea de que ellos vienen a colonizar, a hacer ciudad, a hacer empresa,
y su lógica de pensamiento protestante, que les obliga a demostrar en vida que ellos son elegidos y les obliga a demostrar en vida que no gastan, que no tienen vicios, etcétera, etcétera. Tú te preguntarás, ajá, entonces el dinero producto digamos, del rendimiento de las empresas que ellos están creando como colonos, que lo hacen si no se lo rumbean y no se lo beben en caña y no se lo, ¿qué lo hacen? Bueno, Weber nos dice, genial, nos dice que esa ética protestante se une con el espíritu del capitalismo. Se recuerdan ustedes que en aquel momento, concomitantemente, está surgiendo el capitalismo, o sea, la agrupación de capitales para crear grandes empresas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Weber? Bueno, este colono protestante que vino y que por religión no podía portarse mal, no podía gastar la plata, pero además por religión tenía que trabajar y trabajar y trabajar para demostrarle para demostrarle a Dios que él era uno de los elegidos. ¿Qué hace con ese dinero? Lo invierte, como dice Priscila acá en el chat, lo invierte y eso hace una máquina de crecimiento de dinero que según Weber, es lo que, digamos, no es lo que explica, es uno de los elementos, una digamos, de las dimensiones que explican por qué Estados Unidos surge explosivamente como industria, o en la lógica industrial, a diferencia de otros países. Bueno, esta idea es idea de Weber en ese libro. Genial, maravillosa esa idea. Hay otro libro que ustedes seguramente también estudiarán a lo largo de su carrera, que es la Historia Económica General, que como les digo, es un libro de economía, tal cual, de historia económica. Como les decía que él era tenía fascinación por la historia, escribió un libro para demostrar a lo largo de la historia cómo se fue desarrollando el pensamiento económico en la humanidad. Genial, genial, Weber, genial. Y un último libro que es muy interesante, que ustedes también leerán para alguna materia, que se llama Economía y Sociedad. Este libro, Economía y Sociedad, además es un libro súper interesante porque es un libro póstumo. ¿Qué significa póstumo? Que fue editado después de la muerte de Max Weber. La viuda dígamelo, dígame, Ilianis, tienes el micrófono abierto, ¿me estás hablando? Déjame, ya te desactivé el micrófono. Eh, la economía y sociedad, les decía. Es un libro póstumo porque fue editado después de muerto Weber. Habiéndose muerto Max Weber, la esposa, Iliani, se te está abriendo el micrófono y estás haciendo ruido en el... Yo te lo he apagado 3 veces, pero trata de que no se te prenda. Pierdo el hilo. Economía y Sociedad, libro póstumo. La esposa, la viuda de Weber, Marianne, se llamaba Marianne Weber, habiéndose muerto Max Weber, recopiló todos los papeles que tenía Max Weber en su estudio, todos, digamos, los manuscritos que tenía Max Weber en su estudio y descubrió muchos manuscritos que no estaban editados, o sea, que nunca habían sido publicados en otros de sus libros. Entonces lo que hizo fue que como que los puso, les puso forma, les dio orden según tema. Ilianis dice que no se está escuchando bien. ¿Me escuchan ustedes? Ok. Si alguien no está escuchando, me avisan y yo trato de conectarme mejor o de hablar más lento. Ok. Entonces, el economía y sociedad. La viuda recopiló, como les digo, esos manuscritos que estaban en el estudio de Max Weber y los organizó con la ayuda de algunos de los profesores de la universidad donde Max Weber daba clase en Alemania, ayudaron a la viuda, a Marianne Weber, ayudaron como que a ordenarlo por temas. Y
Así entonces, Marian Weber, 5 años después de muerto Max Weber, publicó este libro, Economía y Sociedad, que además, déjeme decirle, son 2 tomos así de gordos cada uno, son 2 tomos gordísimos, con todo el trabajo que Max Weber dejó pendiente por editar, organizado por capítulos por temas, pues, ¿no? Y ahí, en Economía y Sociedad, hay como les digo, hay cosas brillantes, pero a lo mejor, obvio, si usted ve el libro como tal, a lo mejor el libro es desordenado porque tienes un tema de tal cosa, un tema de tal otro, un artículo sobre esto, pero claro, es porque es el compendio de todo lo que dejó sin editar. Y tiene además, la característica de este libro de Economía y Sociedad es que a veces usted agarra o cualquier artículo, cualquier parte del libro y empieza a leerlo y está leyendo Economía y Sociedad y de repente el artículo que usted va leyendo se queda como en un vacío, obvio, porque Max Weber lo estaba trabajando, porque eran cosas que quedaron pendientes en su escritorio y que no terminó. O sea, son cosas, manuscritos incompletos en algunos casos. Es un libro en 2 tomos, sí, Daniel, es un libro en 2 tomos, un libro muy gordo y en 2 libros. 2 libros en uno, no, es un libro, pero que es tan recontra grande que está presentado en tomo 1, tomo 2. Bueno, entonces este es Weber, pues, de Weber, de este personaje es que nosotros entonces leemos lo que a nosotros nos interesa para pensamiento organizativo, que es burocracia, la idea de burocracia, que eh, es eh, para Weber un grupo social que es formado por los funcionarios públicos, los empleados públicos. Fíjense qué interesante. Y fíjense qué vuelta nos está dando la materia. ¿Se acuerdan que con Taylor nosotros discutimos el papel del obrero? ¿Se acuerdan? Y por supuesto la búsqueda de la eficiencia a partir del trabajo del obrero, con el estudio de movimientos y el cronometraje de los tiempos. Ok, luego con Fayol vimos el estudio del trabajo desde el punto de vista de la administración y la gerencia y la búsqueda de la eficiencia a partir de los principios de administración y etcétera. Y digamos las ideas gerenciales de Fayol. Vean con Weber estamos primero en el mismo tiempo, cronológicamente en el mismo tiempo, pero no pensando ni en el obrero, ni en la administración, ni en la gerencia. Estamos pensando en el sector público, en la administración pública. O sea, estamos hablando, por decirlo en lenguaje moderno, en lenguaje de hoy para que nos entiendan, estamos hablando de un ministerio, estamos hablando de una alcaldía, estamos hablando, digamos, de una gobernación, de un estado. Estamos hablando de funcionarios públicos, de empleados públicos. Ese grupo social formado por esos empleados públicos, por esos funcionarios públicos, son para Weber la burocracia, son para Weber los burócratas. ¿Y por qué Weber digamos, se preocupa o se interesa en estudiar a los burócratas? Bueno, porque él se da cuenta, así como Taylor se dio cuenta de que el trabajo de los obreros era importante de estudiar y así como Fayol se dio cuenta de que el trabajo de los administradores y los gerentes era importante de estudiar, Weber se dio cuenta de que era importante caracterizar el trabajo de los servidores públicos, de los empleados públicos y caracterizar el trabajo burocrático de esos empleados y de esas empresas. Yo sé que cuando nosotros estamos hablando de burocracia, seguramente a ustedes les causa ruido, les como que les irrita seguramente el que ustedes escuchen de mi parte que yo estoy hablándoles de burocracia y estoy hablándoles de burocracia de la función pública, burocracia del funcionario público, cuando ustedes seguramente piensan que burocracia es lo opuesto. Ustedes seguramente piensan que burocracia es ineficiencia, es papeleo, es vuelva mañana, es se fue la línea, etcétera, etcétera. Eh, entonces, ¿cuál es el punto? Priscila dice que en Venezuela han creado casi un trauma. No, no, no tanto así, Priscila. El punto está en que el burocracia tiene esas dos acepciones. Burocracia
una de las acepciones de burocracia es esa que estamos pensando. Si tú le preguntas, pregúntale sin decirle nada de la clase de hoy, pregúntale a algún adulto, pues en tu casa, a lo mejor a una tía o no sé, tu misma mamá, o sea, pregúntale, así tú sabes, como por no dejar, pregúntale, tía, ¿qué es burocracia? O mamá, ¿qué es burocracia? Pregúntale para que tú veas. Te va a decir, ay, burocracia, ineficiencia, esas empresas que no sirven, no sé cuánto, que fui a pagar el Movilney y no puedo porque no me deja recargar porque esa burocracia. O cualquier cosa te va a decir, CanTV, que fui a reclamar que estoy sin línea desde hace 2 meses y esos empleados que no sé cuánto. Bueno, en general, eso es burocracia. Burocracia es ineficiencia, burocracia es papeleo, burocracia es... Pero en la acepción, digamos, profesional de la palabra, o sea, no estoy diciendo que lo que ustedes piensan, o digamos, como decíamos hace un minuto, lo que su tía piense de burocracia no es verdad, sí, es una de las acepciones de la palabra, o sea, es uno de los significados de la palabra, pero ¿qué significa para nosotros, industriólogos? Más aún, ¿qué significa para Weber, para Max Weber, la palabra burocracia? Bueno, burocracia es el gobierno de los funcionarios o el gobierno, digamos, de los empleados públicos. ¿Y cómo así? Fíjense, ¿ustedes saben cómo se dice oficina en francés o en alemán? ¿Cómo se dice oficina en francés o en alemán? Camila, no importa. Yo te repito. Te digo, ¿cómo se dice oficina en francés o en alemán? Eh, Se dice buró, así como se escribe, se dice buró. Entonces, el burócrata es el que domina a partir del trabajo de oficina. Y por eso, entonces, por extrapolación, al trabajador público o al funcionario público, al empleado público se le dice burócrata. Y a la función pública o a la estructura de la función pública se le llama burocracia. Por supuesto, ajá, bueno, con la buró y en alemán buró, pero digamos, el sentido original de la palabra es es buró. Entonces, en ese sentido es que Weber trabaja la idea de la burocracia. Estamos pensando, fíjate, pero vean, digamos, la genialidad y cómo completamos el tema que va para el examen. Vemos el trabajador obrero, ¿sí? Vemos el trabajador desde el punto de vista de la gerencia, ¿sí? Y ahora vamos a comprender el trabajador desde el punto de vista de la burocracia, o sea, del trabajo de oficina. Y el trabajo de oficina, entiéndase, no es el obrero al pie de la fábrica, no es el administrador planificando la empresa, sino que es el burócrata trabajando en la función pública, digamos, como su trabajo. Pues, entonces, en ese sentido es que nos interesa tanto el aporte de Weber y por eso es que lo consideramos dentro de este curso, por eso es que lo consideramos como un pensador organizativo, o cuando hablamos de pensamiento organizativo, uno de nuestros pensadores organizativos clásicos es Weber, porque fíjense, con su pensamiento organizativo nos está completando la idea de cómo trabaja el burócrata, cómo trabaja la burocracia. En el minuto que nos queda, minuto y medio que nos queda, vamos a ver el concepto de burocracia. Pero fíjense, como les estoy diciendo, como Weber es tan enredado, para él presentar el concepto de burocracia, a lo mejor se lleva 6, 8 páginas montando la idea. Como no tenemos tiempo de eso, voy a permitirme usar el concepto de burocracia de otro autor, de Jones. Que ¿Por qué tomo el concepto de Jones? Bueno, porque Jones
presenta este concepto a partir de Weber. O sea, ya Jones se tomó el trabajo de leer a Weber y ya Jones se tomó el trabajo de comprender y de resumir a Weber. O sea, que vamos a verlo no desde Weber, sino desde autor, pero a partir de lo que dice Weber. Fíjense que Jones nos dice, si se corta, continuamos inmediatamente. Que se va a cortar en menos de un minuto. Jones nos dice que la burocracia es una estructura social en la que los ocupantes de los cargos actúan de acuerdo a reglas establecidas, lo que permite que la responsabilidad de las tareas y la autoridad y en la toma de decisiones se distribuya de modo que se maximice la eficacia de toda la organización. Aquí está. ¿Ven la búsqueda de la eficacia? ¿Ven la búsqueda de la máxima eficiencia de Taylor? ¿Ven la búsqueda de la máxima eficiencia de Fayol? Tal cual, la misma máxima eficiencia la busca Weber. Fíjense la penúltima línea del concepto, buscando la máxima eficacia de la organización. ¿Pero cómo? A través de cómo se definen los cargos, cómo